Bien, señores, como todos los domingos tenemos nuestro invitado y al final del programa tenemos lo que pasó y lo que uno espera que ocurra. Queremos decirle que hay mucho que hablar también en política, sobre todo. La situación está interesante, tanto nacional como internacionalmente. Hay un hormiguero por todas partes, pero eso vamos a hablar al final. Nosotros tenemos el placer de conversar con el general José Miguel Soto, ex ministro de las Fuerzas Armadas, 4 años, y ex embajador en Taiwán. Cualquier periodista se sintiera, o cualquier programa de televisión se sintiera muy bien, porque tendría hoy el mejor invitado para el momento. Pero ocurre lo siguiente, y ustedes tienen que entenderlo. El general Soto Jiménez acaba de venir de entregar una embajada que fue cerrada por el gobierno dominicano con un país que teníamos muchos años y que la razón de la ruptura no fue un conflicto entre los dos, sino un problema de que las dos naciones, las dos Chinas, tienen condiciones que el que tiene relaciones con uno no puede tener con el otro. El general Soto viene de allá y podría tratar no solamente el tema de Taiwán y de China, que parece que hay una guerra sin cañones, pero hay otro problema. Él es todavía diplomático y posiblemente haya por ahí alguna solicitud de placet que obliga a este programa a tratar solamente aquello que no pueda perjudicar con una opinión un placet que esté pendiente. Placet es, ¿qué cosa es un placet? Usted que es medio diplomático internacional. Una solicitud de designación de un funcionario diplomático. Una no objeción. Una no objeción, exacto. Del país que va. Correcto. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, para ser embajador en el Vaticano hay algunas condiciones que la iglesia pone, ¿verdad? Todos los estados tienen revisan minuciosamente las designaciones. Es así, sí. La iglesia tiene problemas con los divorciados. Sí. Aunque Francisco en eso es un poco elástico, ¿verdad? Sí, sí. Ha mostrado que tiene, pero eso le ha ocasionado un tremendo problema a lo interno en la iglesia. Sí, mira lo de Chile. Que precisamente nosotros hablábamos el día pasado de lo que está sucediendo hoy con la iglesia. En estos días están pasando en The History Channel un documental que yo se lo recomiendo a la gente, pero que lo vean con ojo crítico. Se titula La iglesia oculta, de un realizador argentino apellido Bracera, en donde se consultan sobre diferentes temas a representantes importantes de la Iglesia Católica y se contrasta eso con especialistas en esos temas, la mayoría de ascendencia judía. Bueno, ahí la mayoría de ascendencia judía. Y eso no es inocente, digo yo. No, lo que pasa es que yo te dije la semana pasada que ese señor que entró al templo y sacó a golpes y desbarató las mesas y esas cosas, a la bolsa de Medio Oriente, porque será la bolsa de valores, el templo de Jerusalén. Entonces, y ellos se van a quedar dados. Ellos le hicieron un expediente grandote y se lo llevaron a los romanos. Y mira cómo terminó el señor. Ahora mismo Maddox es el único preso que hay porque engañó su propia gente. Y dicen que eso de que tú fuiste el que crucificó a Cristo y que mataste a Jesucristo, se lo están cobrando. Fíjate que la pederastía no es exclusiva de sacerdotes y han buscado temas que tienen años en ese reportaje, cosas que tienen 100 años, y la cogieron y lo juntaron todos juntos, hicieron un paquete. Exactamente, usted lo vio. Hicieron un paquete. Ya veo que usted lo vio. Hicieron un paquete, pero también tú tienes que... Imagínate tú, un pederasta que lo llamen de que al Vaticano, ese no va más nunca, porque mira lo que le pasó a Bocelocchi, murió en el Vaticano.
¿verdad? Y uno no sabe si murió o lo murieron. Sí, hay pues. muchos problemas que por aquí no se Igual sienten, que yo porque te voy a decir nosotros una no cosa, tenemos... Nosotros, igual que una cosa, los papás chilenos no mandan a sus muchachos a un colegio católico. Ya no, claro, ¿eh? claro. Por eso es que el Papa ha tenido razón, pero también vino los efectos no deseados de esas medidas. Ciertamente. Se van a quedar sin colegios católicos en Chile. Bueno, seguimos, entonces vamos a hablar con el general Soto, le damos la bienvenida de nuevo. Y nosotros tenemos el caso, él fue embajador en Taiwán, el caso, como decíamos, no se puede hurgar demasiado, pero sí nosotros podemos consultarle algo. Recientemente, general, el gobierno de Estados Unidos llamó a consulta a 3 embajadores. Mucha gente dice, pero qué raro que al día siguiente... No. Llamaron 3 embajadores, no importa el tiempo que tuvieran en cada sitio. Eso fue una coincidencia, que la de aquí llegara un día antes de la presentación de credenciales. Es decir, para mí eso no tiene una... Ahora, la pregunta es, ¿llamar a consulta es romper relaciones? No, de ninguna manera. Ante todo, quiero primero mostrar mi satisfacción de encontrarme en este espacio, y como estuve divulgando en efemérides y cosas, yo creo que yo fui uno de los primeros invitados a este espacio, si no fui el primero cuando se inició, y he venido varias veces, o sea que me siento como en mi casa. Un saludo muy dominicanista para todos ustedes, pero sobre todo para tu teleaudiencia. Y decirte, en el caso, de que mira, el caso de Taiwán, déjeme decir, que ningún embajador, ni en el caso mío, ni ningún otro, está para analizar o cuestionar las decisiones que toma el Ejecutivo, porque él, según la Constitución, es el jefe del servicio Entonces no exterior. es el canciller. No, es el presidente de la República. Pero hay otra cosa. Eso de ponerse a analizar, yo creo que las declaraciones del presidente, cuando se produjo eso, fueron bastante explícitas, inclusive precedidas por un agradecimiento, ¿verdad?, por los programas que estaban llevando con Taiwán, etcétera. O sea que, pero yo creo que encaja mejor la situación a nivel general, para, como dice Julito, no hurgar mucho, en la frase famosa de uno de los padres de la diplomacia moderna, Lord Halifax, que él decía que Inglaterra no tenía ni amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Claro. En el caso de los estados, entonces, cuando se habla de soberanía, y lo hablo por el documento que se ha dicho, estamos hablando no solamente del interés nacional, a los que sirven los estados, sino el interés de la gente. El interés de la gente, el interés común, ¿qué es lo conveniente? Entonces, aclarado eso, entonces vamos al otro punto que me dijiste, que es el caso de los llamados a consulta. Si eso no tuviera apellido, porque tiene apellido, la llamada a consulta, es un procedimiento normal, que no tiene que ver nada de estarle buscando 5 patagatos, pero tiene apellido, y el caso es en esa secuencia, el rompimiento de relaciones o el cese de relaciones de Panamá, de República Dominicana y de El Salvador. Entre esos 3 países hay otro país también que rompió, que fue Burkina Faso, pero eso es en África, en África. Bueno, entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, como tiene apellido, todo el mundo está hablando de una serie de, como si se fueran a sancionar un derecho legítimo de los estados. Bien. Sí, pero yo pienso que si le buscamos la quinta pata al gato, porque tiene apellido, entonces yo pienso que es como aterrizar la postura de los Estados Unidos, mostrar, ¿verdad?, y es un arma diplomática, ¿verdad?, su desagrado porque eso ocurra, porque no puede hacer otra cosa, ¿verdad? Y entonces es como subrayar, ¿verdad? No estamos de acuerdo con eso, porque penalización no puede haber de ninguna manera en el derecho internacional, en el sistema internacional, no puede haber penalización ninguna. Sí, pero consecuencias
yo creo que hay que aplicar lo que dice el campesino dominicano. Después del palo dado. Mira, nadie lo quita. Pero hay algo, general. Mire, nosotros, primero por razón de amistad y después por conocimiento que usted tiene, no le podemos poner una emboscada para tratar de sacarle provecho y que el televidente diga, caramba, pero no se le sacó provecho a quizá la persona que más puede hacerlo. Mire, para que mucha gente entienda, porque se nos olvida que Hipólito Mejía fue electo en el 2000 y que hoy hace 18 años de esas elecciones. Es decir, gente que nacieron más o menos en ese momento van a votar por primera vez ahora. Es decir, estamos hablando de una generación casi. Entonces, esa gestión de José Miguel Soto Jiménez en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, en ese momento secretaría, cuando uno habla con el presidente Hipólito Mejía, pero venga acá, presidente, ¿y por qué usted mantuvo 8 años, 4 años, perdón, que debió de sustituirle en 2 años? Dice, mira, el problema es que yo no fui que puse a Soto, yo lo heredé de Peña Gómez. Eso es lo que él te dice, pero todo el mundo sabe que eso no es así. Lo que pasa es que el general Soto adornó la secretaría y realizó cosas que a nadie se le hubiera ocurrido en ese momento hacerlo. Primero el PRD en el poder, después de se hablar de Peña Gómez, de que fue Peña Gómez. Pero cuando esa secretaría organiza algunos eventos, como por ejemplo encuentros para edificar a los militares, a los altos mandos militares sobre situaciones políticas, invita a personas que en su vida pensaron que iban a entrar a un aula o a un cuartel o al mucho menos al ministerio, y ahí ocurren eventos. Algunos nada más entraron como presos, ¿verdad? No, y eso le hizo un bien enorme a ese gobierno, por lo cual yo creo que se vio casi obligado a dejarlo. Sin embargo, cuando termina su gestión, hay un juicio público en el que el general Soto, es por lo que mucha gente dice, pero él no se hubiera negado en este momento a contestarnos todo. El general Soto, teniendo ese agradecimiento, porque él entiende que eso es una decisión soberana del presidente, ponerlo o no ponerlo, y sobre todo romper una tradición de los 2 años. En el juicio dijo cosas que nadie suponía, pero el problema es que él no podía mentir. Yo le dije al presidente que fulano de tal estaba siendo investigado. Y lo dijo en el juicio. Entonces, esas son de las cosas que a nosotros nos pueden decir, pero lo que ustedes le pueden preguntar es menor. No, lo que pasa es que él fue... finalizó su gestión en Taiwán, pero él sigue siendo embajador, y los embajadores, como él dice, tienen que entender lo que son intereses. A propósito de lo que dicen los ingleses, que no hay amigos ni enemigos, sino intereses. General, usted entiende, y eso se puede decir, que entre Estados Unidos y China hoy podría haber una guerra sin cañones, una guerra económica. Yo creo que China continental. Hay que enfocarlo desde 3 puntos de vista, ¿verdad? El primer punto de vista es una guerra económica entre la primera economía del mundo y la segunda economía del mundo. Pero además, teniendo muy en cuenta que China es el mayor mercado del mundo, es un mercado astronómico. Y no solamente Estados Unidos, la mayoría de las potencias europeas también, y todo el que tiene éxito económico y es rico, apunta a ese mercado, ¿verdad? Entonces hay un debate. Bueno, pero entonces también tenemos el aspecto, que es el que más me interesa a mí, el aspecto geopolítico. Es que en esa zona del mundo, es Estados Unidos. En esa zona del mundo se está jugando el futuro de la humanidad, ¿verdad? Porque ahí tenemos, no solamente tenemos los problemas del estrecho de Taiwán, en el mar meridional de China, ahí tenemos a Corea, ahí tenemos Japón, ahí tenemos a Vietnam, que por cierto,
las personas deben observar esto, los televidentes, ¿verdad? ¿Quién usted cree que es el principal socio comercial de Taiwán? China. China popular. Claro. Ajá. Claro. Pero comercial. No comercial. Bueno, pero que, como ha dicho el canciller Miguel Vargas. Entonces, ¿por todo, qué? todo ahora Ya fue usted que se metió. Sí. ¿Por qué los taiwaneses, Sí. si llegaron a ese punto, no nos aceptan que nosotros que somos muy parecidos a Taiwán, muy parecidos, no nos aceptan que a nosotros nos conviene más China que ellos? Pero que usted lo dijo, hay un problema constitucional en los dos. En China. Pero ellos tienen relaciones. Pero en China y no, por eso tienen relaciones comerciales. Y ahora hay problemas, ahora mismo, Sí. hay mucho problema. Pero la constitución china, de China Popular, Sí. dice que China es una sola. Lo Y que la pasó con- constitución de Taiwán dice que China es una sola. ya. ¿Me entiendes? Entonces ahora mismo el partido que está en el poder ha radicalizado lo que era el modum... El de Taiwán. Sí, el modus vivendum, porque realmente eso no solamente era su principal socio comercial, sino que iba en auge ese Y el intercambio. estatus de Hong Kong. Estamos hablando de Perdóneme, el estatus de Hong Kong no lo acepta Taiwán, de provincia. No, es que ya eso ya cesó el acuerdo que había con Inglaterra y entonces ya eso es parte, es un estado, ellos dicen, un sistema Y un dos- país, y dos dos países. sistemas. Sí, pero resulta que lo más Un país y dos sistemas. lo más interesante del juego que es lo que yo quería hacer ver, que la mayoría de los socios, de los grandes socios comerciales de Taiwán, no tienen relaciones con Taiwán. Relaciones diplomáticas con Taiwán. ¿Verdad? Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen relaciones con muy buenas, Pero no económicas, diplomáticas. pero no diplomáticas. El caso de Japón, Japón no tiene Pero ¿y relaciones. por qué Estados Unidos quiere que nosotros no tengamos con China si ellos tienen con China? Ahí entramos al segundo punto que yo te decía, que es el geopolítico, y entramos y no salimos, ¿verdad? Sí. Por No, conveniencia. por razones- Es un asunto geopolítico. Geopolítico. Y yo he hablado mucho de eso antes de ser embajador. He hablado de ese tema. Incluso lo principal que es en ese tema la isla de Santo Domingo, porque la isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular. Pero Y el Caribe insular es una frontera imperial, pero no ahora, lo ha sido siempre. Pero cuando usted comienza a hablar, Sí. dice, sin ningún problema, es una discusión entre el número 1 y el número 2, porque El todos económico. los días China avanza. Sí, Y no es un problema de Donald Trump ni del padre de la patria que tienen en No. China, sino es un problema de interés. Ahora, mi pregunta Intereses económicos. Sí, me interesa el interés es lo siguiente. Estados Unidos, si usted revisa el caso de Odebrecht, se da cuenta que ese problema estalla en Estados Unidos. Donde tiene la mecha que prende eso es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el sistema no acepta que Brasil siga expandiéndose al grado de que ya tiene una multinacional construyendo en Estados Unidos, además de construyendo en toda la América. Y ahora resulta que no va a aceptar que le dio duro a Brasil, le dio tan duro que se fueron 12 presidentes. Ahora, no va a aceptar tampoco que China, por la geopolítica que usted dice, se mete en América y se adueñe de Pero América. es que esa América no, pero es que Ya ellos le dejaron África tranquilo. No, que hay un problema, que es que a nosotros los dominicanos nos encanta sintetizar, ¿verdad? Pero no es que China, si vemos que tú estableces relaciones con China como un problema de que se está cogiendo América, no. Yo quiero que tú sepas, es importante que tú lo sepas, que China tiene más de un 90% de países en América Latina con relaciones, incluyendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos establecieron relaciones en el 72 y con él se fueron un paquete de países y rompieron con Taiwán. Taiwán solamente le quedan al día de hoy, creo que son de 17 países. El problema no es que se está cogiendo, es que si tú miras
el establecimiento de relaciones como que se está cogiendo, lo tiene con todo. Solamente en el América del Sur, el único país que es aliado de Taiwán es Paraguay. Es el único que le queda. En América del Sur. Y en América Central, ¿verdad? Solamente está Honduras. Son 4 o 5 países que le quedan. Después todos los demás, Haití permanece todavía con... Nicaragua. Nicaragua no, Nicaragua... No, todavía Nicaragua. Nicaragua permanece con Taiwán. Con Taiwán, correcto. Sí, con Taiwán. Rompió, había establecido relaciones con China, pero después rompió y... O sea que esa es la situación. Ahora, por eso es geopolítico el problema, y fundamentalmente geográfico, si se quiere ver así. Ahora, Estados Unidos, en las relaciones con países como República Dominicana y la mayoría de los países de la región, yo no recuerdo que haya llamado a consulta a sus embajadores. Sí. En las relaciones con países latinoamericanos, salvo por ejemplo Venezuela, que ha habido conflictos, y nosotros sabemos la situación especial que hay ahí. Y parece como un gesto hasta decente, porque normalmente si Estados Unidos quisiera presionar duro a República Dominicana, lo haría con muchísima efectividad, no puede pulverizar con 2 o 3 medidas. Sin embargo, económicas. Sin embargo, hoy pasó, entre ustedes los comunicadores, hay noticias, una mata a otra. Sí. Pero se habla mucho del comunicado del presidente Valera. Pero ustedes leyeron el comunicado del relacionista, del ministro Vargas hoy sobre el tema. Sí, ratificó lo que había dicho hace 2 semanas, que las relaciones con Estados Unidos están muy buenas. Sí. Ahora yo no sé si fue una repetición de aquel o él tendrá alguna razón para decir que están muy buenas. No, ¿qué sabe él que nosotros no sabemos? No, lo que pasa es que él reacciona, el canciller reacciona. No estoy hablando por el canciller, simplemente estoy viendo como ustedes leyeron los comunicados. No, lo que pasa, general, es que Estados Unidos justificó el llamado a consulta y dijo por qué. No, yo te dije que eso es lo que yo llamo, que le puso apellido. Sí. Pero yo lo que te estoy diciendo es que lo que hace el canciller es decir eso mismo, que los llamados a consultas no son nada extraordinario. Sí, ahora, como tienen apellido y hubo una reacción en la prensa, no solamente en República Dominicana, sino en los países señalados, como hubo esa reacción, entonces él aclara el Estado y es muy puntual. Él habla de las relaciones bilaterales de los Estados Unidos con la República Dominicana y los temas que eso implica. Sí, pero es que hay muchas cosas. Mire, número 1, rompemos con Taiwán. Sí. Abrimos con China. Sí. Viene la crítica de que es posible. No son 2 cosas eso. No, eso es una sola. Es lo mismo. Pero viene la crítica de que no quedamos mucho en China, porque China, nosotros no somos un objetivo como lo es Haití o como lo son otros. Se dice eso. Resulta que ocurren otros eventos como la presentación de credenciales del embajador de China, luego la presentación de credenciales del Estados Unidos, pero hay algo, general, y es que el embajador de China parece que sabía algo porque dice que la ayuda va a ser fantástica. No, yo no había escuchado una palabra así en diplomacia, fantástica, y que ya se van a comenzar a invertir $10 millones. 10.000. 10.000. No, mil millones. No, eso lo ratificaron. No son 1.000 millones, son $10 millones, la primera inversión. Y entonces dijeron que no eran 1.000, lo aclaró el periódico hoy en una página interior. Dijo, queremos ratificar que en la primera página se habló de 1.000 millones y es solamente 10 millones para comenzar. General, el tema hasta donde nosotros hemos llegado bastante lejos. Sí. Es decir, no es una ruptura. No es una ruptura. No es una ruptura. Es un llamado a consulta. No sabe el porqué el optimismo del canciller dominicano. De que las relaciones están buenísimas. Ese es el reflejo, pienso yo que ese optimismo es el reflejo del intercambio
que estuvo el canciller cuando ella presentó credenciales antes y después, ¿verdad? Ahora yo le tengo una nueva. Sí, ¿qué pasó? El presidente de la República, licenciado Danilo Medina, tiene en agenda 3 viajes al exterior en lo que resta de este año, incluyendo una visita oficial a la República de China para formalizar acuerdos económicos, culturales y de cooperación múltiples áreas en el inicio de las relaciones con esa poderosa nación asiática. Fuentes de Palacio revelaron que el jefe de Estado ha sido invitado a participar en la 73 la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo periodo de sesiones se inicia el martes 18. Sobre el posible viaje a China, con el cual además quedaría inaugurada una ruta aérea directa entre China y República Dominicana, ha trascendido que sería el próximo mes de octubre, mientras que para noviembre se ha confirmado su participación en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Antigua. Pero esa noticia te responde a ti el asunto ese que se decía, ya se había anunciado anteriormente que ese viaje se produciría para concretar esos acuerdos y firmar esos acuerdos. Sí. O sea que probablemente eso es lo que busca Estados Unidos, que no sigan avanzando las relaciones. No. Yo pienso que ahí no hay, como dice el dominicano, ahí no hay tutía. Eso se va a hacer, ¿verdad? Eso no se puede impedir. Lo que sí ya es una especulación mía. Ese llamado a consulta de esos tres países, entre los que estamos nosotros, lo que intenta es parar, ¿verdad? A los otros. A los que se quieran ir. Correcto, eso era decir, lo que le preguntaba. Nosotros no vemos con buenos ojos ni estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Una advertencia a los demás. Una advertencia, pero fíjate, una advertencia muy subliminal, porque en términos del sistema internacional, usted no puede hacer eso. O sea, usted puede llamar a consulta, lo que usted no puede decir es, nosotros no estamos de acuerdo con que... No puede hacer eso. Sí. Ahora, oiga, ni ellos pueden hacer eso, no. General, ¿por qué y en qué contexto, ya haciendo un poco de historia para entender un poquito la situación, Estados Unidos arma a Taiwán? Es decir, es uno de los principales proveedores de armamento. ¿Y por qué Taiwán se sintió siguiendo a lo largo de la historia como un territorio, un país amenazado por China, que tuvo que recurrir a una cobija de Estados Unidos para poder hacer eso? Primero, la primera razón es la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Después de eso, la Guerra Fría. La Guerra Fría porque Taiwán, cuando se convierte en el refugio del generalísimo Chiang Kai-shek, ¿verdad? Y de todo lo que es el Kuomintang, después de la guerra interna, en China, ¿verdad? Entonces queda encajado en un tablero, volvemos a la geopolítico, por la cercanía, Dicen, y el control del estrecho del mar. Dicen que cuando Richard Nixon y después, primero Nixon, que hizo unas relaciones no diplomáticas, sino comenzó el acercamiento, y después Carter la oficializó, ya abrió embajada, etc. La pregunta es la siguiente, general. Dicen que el acuerdo estipula algo que mi cabeza no me da, pero quizá usted, con la experiencia, dice que el acuerdo dice que se abren relaciones con China, que se abre una oficina de negocios para Taiwán en Estados Unidos. Es decir, ellos tienen lo que tenían en Cuba, ¿usted se acuerda? Sí. Una oficina de negocios. Pero que en caso de conflicto armado, ellos desde allá decían que están de parte de Taiwán. No, tienen un acuerdo. ¿Es posible eso? Ellos tienen un acuerdo de seguridad. Ya. Pero déjame decirle una cosa, porque usted se enfoca en Estados Unidos, pero déjeme decir un detalle, ¿verdad? Ningún país de Europa tiene relaciones con Taiwán, relaciones diplomáticas. Ni España. Nadie tiene relaciones con Taiwán. Cuando los Estados Unidos se fue en el 72, ¿verdad? Hubo la mayoría de los países
hicieron relaciones con China. Hicieron relaciones con China. ¿Verdad? Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de ingratitudes, etcétera, en ese caso. Hay que tener cuidado. Ahora, si Estados Porque Unidos... nosotros tuvimos 76 años de relaciones con Taiwán. Sí. Y fuimos muy consecuentes, inclusive fuimos consecuentes cuando los Estados Unidos rompió relaciones con Taiwán. Exacto. Si Estados Unidos fuera consecuente con su posición, ¿debería entonces romper relaciones con Taiwán? ¿Quién? Para dar el Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Bueno, no tiene relaciones, pero tienen unas relaciones, unos vínculos que son es que la mayoría históricos. La mayoría de los países que no tienen relaciones con Taiwán tienen oficinas comerciales en Taiwán, pero no tienen relaciones diplomáticas. Correcto. General, hay un placer pendiente. ¿Usted tiene alguna oferta de...? No, yo no tengo. Tú dijiste claramente ahorita lo que es una realidad. Yo sigo siendo embajador, ¿verdad? Sí, pero sin sede. Sin sede. Entonces, no sé, a mí nadie me ha comunicado oficialmente que yo voy para ningún sitio, ¿verdad? Pero yo una vez dijo en este mismo programa que el dominicano vive en ese tipo de... Quizás usted pueda llegar hasta ahí. Esa ruptura necesaria por razones económicas, en que cada uno se va con el que más le conviene, que nosotros hicimos, la hicimos muy tarde, a juicio suyo. Bueno, depende de lo que tú llamas tarde, porque fíjate, es bueno también que debió hacerse antes. Bueno, pero resulta que se intentó antes. Se intentó antes porque nosotros pensamos, ¿verdad? Que el presidente Danilo se sacó de una funda. No, yo creo que eso comenzó inclusive a principios del gobierno de Leonel Fernández. Comenzaron esos aprestos para hacer relaciones. ¿Y por qué si venía algo de eso? Para todo el mundo fue una sorpresa. No, porque resulta... Por ejemplo, el embajador dominicano en Taiwán, usted no conocía, ni el gobierno de Taiwán, que eso estaba tan cerca. No, pero déjeme decir un detalle. Lo que pasa es que la gente no conoce los detalles. Es lo que te decía de las Indias. Para la mayoría de los dominicanos, chinos, no hay varios tipos de chinos, un solo chino. Y no tienen que ver los chinos bonados. Oye, son chinos. Pero déjame decirte una cosa. ¿Cuál es la realidad? Que desde el 92, óigame, en el 92, había una especie de acuerdo entre China y Taiwán, ¿verdad? De no tocar el tema ese de las... Y que China no reconociera ningún otro país, que ningún otro país hiciera relaciones con ella, ¿verdad? Hubo ese estatus, producto de que el partido que estaba en el poder era el Kuomintang, que es el partido nacionalista, y paradójicamente ellos estaban de acuerdo. La inversión de Taiwán en China es billonaria. Sí. Billonaria. Entonces, no había, todo estaba normal. Por eso, cuando le decían a China Popular, nosotros queremos hacer relaciones, la República Dominicana quiere hacer relaciones con China, ellos le decían que no era el momento. Que no era el momento. ¿Verdad? Porque ellos tenían un entendimiento. ¿Qué dañó ese entendimiento? El ascenso al poder del otro partido de oposición, que en ese sentido es ultra nacionalista, pero de Taiwán. ¿Entiendes? Dicen que curiosamente las sanciones o los aranceles que le ha puesto Estados Unidos a los productos de exportación chinos están afectando a Taiwán, que tiene, como usted dice, muchas inversiones allá. ¿Es así? Sí, yo pienso, no lo sé en detalle, pero déjame decirte algo. Te voy a poner una cifra. Ellos recibían 10 millones de turistas. Recibía chinos en Taiwán. Pero hace más o menos 2 años que esa cifra bajó a 2. Oh. Por el tema esto de los desacuerdos, etc. Ahora, donde si hay una guerra, por eso hablaba del primer tomo, una guerra económica importante es entre los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y China. Hay una guerra. Dicen que donde esos impuestos que tú dices son la base de la guerra. En el caso de África,
los chinos han logrado avanzar significativamente. Ahora recientemente acaban de anunciar una ayuda para los distintos países africanos por más de 60.000 millones de dólares. Sí. Yo creo que le queda 1 o 2 países solamente. O 2 países. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa con el general Soto y regresamos inmediatamente.